Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la iglesia y al servicio hoy. La escritura de Dios para nosotros esta mañana es de Gálatas, capítulo 1, verso 10. Solamente un verso. Gálatas 1, verso 10. Leamos juntos. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esa es la palabra de Dios para nosotros esta mañana y respondemos, gracias a Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu amor y por tu presencia aquí con nosotros. Abre nuestros oídos y corazones para que podamos escuchar tu voz y responder a tu palabra esta mañana. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Probablemente oíste que somos seres sociales. ¿Qué significa eso? Eso significa que no somos destinados a estar solos, sino a estar con los demás. Es porque Dios nos hizo así, para estar juntos y para tener relaciones con otras personas. La intención de Dios es clara desde el principio de la creación. Si vemos Génesis capítulo 2, Dios le dice a Adán, quien estaba solo, no es bueno que el hombre esté solo, y así Eva fue creada por Dios. Esa es la primera comunidad que fue creada. Y a lo largo de toda la Biblia encontramos muchas genealogías. ¿Para qué sirven las genealogías? Para que aprendamos que las relaciones familiares son importantes a Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús personalmente eligió a 12 discípulos y formó una comunidad para tener relaciones con ellos. Luego, después de su muerte, resurrección y ascensión y la venida del Espíritu Santo, nace la iglesia, que es una comunidad de creyentes, cristianos. Y la analogía que usó Jesús para describir nuestras relaciones como la iglesia es que somos miembros del mismo cuerpo. Eso significa que nunca podemos ser separados el uno del otro, sino tenemos que vivir juntos. Como ya te dije, Dios nos hizo criaturas sociales y fue su intención para nosotros que tuviéramos relaciones con otras personas. Y por lo tanto, nuestro deseo de pertenecer a un grupo o una comunidad es parte de la naturaleza humana y la intención original de Dios. Y por eso seguimos creando nuevas relaciones. Nos casamos, tenemos hijos, hacemos nuevos amigos. Aunque ya sabemos que las relaciones son difíciles, no importa si son románticas, con padres, hermanos, hermanas, amistades o cualquier otra relación. Y como criaturas sociales con un deseo de pertenecer, queremos ser queridos y aceptados por los demás. Y Dios ya sabía lo que somos seres sociales. Y por eso Dios nos dice repetidamente en la Biblia que necesitamos tener nuestras prioridades claras. Eso es lo que vemos aquí en la escritura de hoy. Una pregunta para ti. ¿Qué crees que fue lo más difícil para Pablo cuando predicaba el Evangelio? Pregúntese, ¿qué es lo más difícil para ustedes cuando quiere compartir el Evangelio con los demás? Con tu compañero de trabajo, tus amigos, tu familia y los extraños. Yo creo que es el miedo al rechazo. Hace unos años que tomé el metro para regresar a casa después del trabajo por la noche tarde y en ese momento sentí que Dios quería que predicara el Evangelio en el metro.
Estos eran algunos de mis pensamientos que pasaron por mi mente. ¿Qué pasarán de mí? ¿Qué pensarán de mí? ¿Pensarán que soy raro? ¿Un fanático? ¿Qué pasa si no le gusta que predico el Evangelio? Y esa es la razón que compartir el Evangelio con otros es difícil y se vuelve aún más difícil cuando involucra a alguien cercano a nosotros. Como el miedo al rechazo es el mayor obstáculo para nosotros a predicar el Evangelio, probablemente también fue el caso de Pablo. Ahora, algunos de nosotros tenemos una impresión equivocada sobre Pablo y también sobre otros personajes en la Biblia. Que ellos no son como nosotros, que Pablo es un sobrehumano. Tal vez porque sabemos que las cartas escritas por Pablo fueron inspiradas por el Espíritu Santo, o porque él nos dijo sobre sus experiencias sobrenaturales, por ejemplo, como se encontró con Jesús en el camino a Damasco, vemos eso en Hechos capítulo 9, o como fue al tercer cielo. O tal vez que hizo muchos milagros y grandes señales y maravillas en el nombre de Jesús. Pero la realidad es que él, Pablo, es un ser humano, un ser social como nosotros. Quien quiere ser querido y aceptado por los demás. Ahora, ¿cómo fue recibido él por la gente de su tiempo? Hoy en día hay alrededor de 2.300 millones de cristianos. Eso es como 30% de la población mundial hoy en día. Eso significa que hay muchas personas hoy que aceptan la autoridad de Pablo como un apóstol. Y creemos que las enseñanzas de Pablo, sus cartas, son inspiradas por el Espíritu Santo, así que son la palabra de Dios. Pero te digo que eso no era lo que la mayoría de la gente pensaba en su tiempo. Había muchas personas que no aceptaron a Pablo como un apóstol. ¿Por qué? Porque él no era uno de los 12 discípulos originales de Jesús. Y por lo tanto, sus enseñanzas no fue ampliamente aceptada como la palabra de Dios. Es por eso él nos dice en el 2 capítulo de Gálatas que los otros apóstoles reconocieron a Pablo como un apóstol y su enseñanza como la palabra de Dios. Aquí te doy un ejemplo. Pablo era considerado un traidor por los judíos y lo odiaban. Porque Pablo fue una de las personas que perseguía a los cristianos. Hizo eso porque él no creía que Jesús fuera el Mesías. Y por eso iba a Damasco a perseguir a más cristianos. Pero de repente, ¿qué pasó? Se convierte en cristiano y ahora predica el Evangelio. Y Pablo, aunque era un ciudadano romano, a los romanos no le gustaba Pablo, porque él seguía proclamando que Jesús era el único rey y señor, cuando los romanos creyeron que el emperador romano era su rey. También para algunos de los cristianos judíos de su tiempo, como los judaizantes, Pablo era un hereje. Pablo les decía que ya no tenían que ser circuncidados físicamente y seguir cierto mandamiento de las leyes de Moisés para ser salvo y para ser cristiano. Muchos de los judíos cristianos pensaban que Pablo estaba diluyendo la ley de Dios para ganar el favor de la gente. Y aún algunos que han aceptado su enseñanza como la palabra de Dios, no le gustaba a él. ¿Por qué? Porque hablaba la verdad a la gente. Y a nadie le gusta la verdad. Sus palabras eran duras de escuchar.
porque Él los reprendía de su estilo de vida pecaminosa y por alejarse del verdadero evangelio de Jesucristo. Que te quiero decir hoy, aquí, es que a mucha gente no le gustaba y así fue rechazado. ¿Por qué? Porque el evangelio que estaba predicando. ¿Cree que Pablo disfrutó de ser rechazado? ¿Cree que fue fácil para Pablo predicar el evangelio? No, no creo, no lo creo. Como ya te dije, eres como nosotros. Él también quiere ser querido y ser aceptado por los demás. Por eso Él se pregunta a sí mismo en la escritura de hoy, leamos una vez más, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tuvo que hacer un esfuerzo para recordarse a sí mismo que él ahora vive para buscar el favor de Dios y no el de los hombres, y para agradar a Dios y no a los hombres. Y así el apóstol Pablo está luchando con su deseo de ser querido y aceptado por los demás. Ahora, estudiemos la escritura de hoy, casi palabra por palabra. La primera palabra que me llama la atención es la palabra "o". Pablo entendió que tenía que elegir. Era una decisión que había que tomar. No podía elegir ambos. Tenía que elegir uno sobre el otro. ¿Cuáles eran las opciones que tenía? Buscar el favor de Dios o el de los hombres. Tratar de agradar a Dios o a los hombres. Tenía que elegir entre Dios y los hombres. Y eso es más que un concurso de popularidad entre dos personas, te digo. Como cuando le pregunto a mi hija, ¿quién es mejor, mamá o papá? No es así. Esas son preguntas serias. La palabra buscar el favor en griego se origina de la raíz de la palabra fe. Entonces, cuando él dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios?, se está preguntando, ¿dónde está mi fe? ¿Tengo confianza en Dios o en la gente? También la palabra agradar significa dar satisfacción y placer a una otra persona. Entonces, cuando él dice, trato de agradar a los hombres o a Dios, Pablo se está preguntando a sí mismo, ¿para quién vivo? ¿Para los demás o para Dios? ¿Cuál es el propósito de mi vida?, está preguntando. Estas preguntas son importantes para él porque son sobre su fe y su propósito de vida. Además, Pablo nos dice que es una elección entre Dios y los hombres. No solamente entre Dios y los judíos, entre Dios y los gálatas, pero esa es una elección entre Dios y todos los hombres. En otras palabras, Él nos está diciendo que siempre elegirá a Dios ante todo lo demás. No importa quién está en el otro lado, podría ser sus compañeros, sus amigos, su familia, que no hay competencia. Y esto lo incluye a Él mismo. Está diciendo que Él elegirá a Dios sobre su consuelo, su reputación, su dinero y aún su bienestar y seguridad. Siempre elegirá a Dios. Siempre creerá en Él y vivirá por Jesús. Aquí está la otra palabra que merece nuestra atención ahora. Es la palabra ahora. En verso 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Lo que nos está diciendo es que Él sabe que tiene que tomar una decisión ahora, en ese momento. No es algo que puede esperar. Él ya sabe que
que escoger a Dios es algo que tiene que ser ahora en ese momento y en cada momento. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué escoger a Dios en todo momento? La respuesta está en la palabra todavía. Vemos la escritura una vez más, en verso 10. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La palabra todavía indica que algo ha cambiado respecto a antes. Así que cuando Pablo dice, si todavía agradará a los hombres, él les está diciendo a los Gálatas que antes agradaba a los hombres, y que antes él vivía para él mismo y vivía tratando de complacer y agradar a los demás, pero ahora algo ha cambiado, es diferente, ahora vive solamente para Dios, que su vida es dedicada enteramente a Dios. Eso es lo que significa. ¿Qué le pasó? ¿Qué fue lo que hizo cambiar a Pablo? Hechos capítulo 9. Jesús vino a encontrarse con él en su camino a Damasco. Eso es cuando él se dio cuenta de todos los pecados y errores que ha cometido como un perseguidor de la iglesia. Pero sus pecados, ¿qué pasó? Fueron perdonados por Jesús, por su amor y su gracia y misericordia. Y Jesús aún escoge a Pablo como un apóstol y es enviado a predicar el evangelio, su palabra. ¿Cómo crees que se sintió Pablo a oír eso? Lleno de alegría y agradecimiento. Y esta es la razón Pablo se refiere a sí mismo como un siervo de Cristo. Él renuncia a todos sus derechos para Jesús y dedica su vida para servir solo a Dios. Ahora, nadie le obligó a ser siervo de Cristo, pero lo está haciendo porque quiere hacerlo. Es porque era aceptado la gracia y la misericordia de Dios y sabe el valor de su salvación. Y está tan agradecido y contento que hace eso. Así que cuando a la gente no le gustaba y fue rechazado por el evangelio que predicaba, Pablo se pregunta a sí mismo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradará a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y así recuerda el momento cuando Cristo entró en su vida para salvarlo de sus pecados. Y así también recuerda cómo él dedicó su vida a Dios como un siervo de Cristo. Ahora, ¿qué hay de nosotros? ¿Cómo se aplica a nosotros? Es lo mismo. Aunque no somos ni seremos un apóstol como él, también somos pecadores como Pablo. Y también hemos sido salvados por el mismo evangelio, la misma gracia, el mismo amor que salvó a Pablo. Y como Pablo, Jesús nos ha mandado para ser sus testigos y hemos recibido el poder del Espíritu Santo para predicar el mismo evangelio que Pablo predicaba. ¿Tienes miedo de predicar el evangelio? ¿Te preocupas por lo que otros pensarán de ti? Es obvio que queremos ser queridos. Queremos ser deseados, reconocidos y aceptados por los demás. Y por eso prestas atención a lo que otros dicen sobre ti. Y te preocupas por lo que otros piensan de ti. ¿Sabe qué? Eso es natural. Eso significa que somos humanos, criaturas sociales, seres sociales. Es por eso que constantemente debemos hacernos la misma pregunta que se hizo Pablo aquí en la escritura de hoy. Cuando te sientes así, haga la pregunta. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Y recuerde la respuesta.
Pues si todavía agradará a los hombres, no sería siervo de Cristo. Recuerde el día en que Jesús entró en tu vida y te aceptó por quien eras. Y cuando pusiste tu fe en Él, Él te dio la salvación y la vida eterna. Y llenó alegría y agradecimiento. Ofreciste a Él tu vida para vivir para Él y para el reino de Dios. Recordamos hoy nuestro camino a Damasco, nuestro encuentro con Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor y por mandar a tu Hijo Jesucristo para salvarnos de todos nuestros pecados. Ayúdanos cada día a escuchar la voz del Espíritu Santo y a recordar nuestro camino a Damasco, nuestro encuentro con Jesús. Y así llene nuestros corazones con la alegría y agradecimiento. Y así vivir para ti como siervo de Cristo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. El pan de vida fue quebrando por amor, tu muerte en la cruz compró mi salvación. La copa beberé en memoria de ti. Un nuevo pacto es para la humanidad. Aleluya, recordaré tu promesa. Aleluya, la cruz nunca olvidaré. Soy nueva creación, tu amor reflejaré. Quiero ser como tú, tu ejemplo seguiré. Aleluya, recordaré tu promesa, oh Jesús. Aleluya, la cruz nunca olvidaré. Aleluya, aleluya, recordaré tu promesa. Aleluya, la cruz nunca olvidaré. Si llego un día a olvidar tu gracia, me recordará el precio de mi salvación. Aleluya, tu pacto no olvidó. Jesús, tu gracia, tu amor, nunca olvidaré.
Oh Jesús, oh Jesús. Cantemos. Siempre has sido bueno, Dios. Siempre has sido bueno, Dios. ¿Qué sería yo sin ti? Sin tu amor, sin tu amor. Siempre has sido bueno, Dios. Siempre has sido bueno, Dios. ¿Qué sería yo sin ti? Sin tu amor, sin tu amor. Siempre has sido bueno, Dios. Siempre has sido bueno, Dios. ¿Qué sería yo sin ti? Sin tu amor, sin tu amor, cante. Siempre has sido bueno, Dios. Siempre has sido bueno, Dios. ¿Qué sería yo sin ti? Sin tu amor, sin tu amor. Tan alto como el cielo está y tan profundo como el mar, así es tu amor por mí. Hasta que ante tu piese y mi último aliento de recuérdame que aún hay más. Cante una vez más. Tan alto como el cielo está y tan profundo como el mar, así es tu amor por mí. Hasta que ante tus pies esté y mi último aliento de recuérdame que aún hay más. Aleluya, aleluya, yeah. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu pacto no olvidó. Oh Jesús, no te olvidaré, Jesús. Oh, te amo, Jesús, con mi corazón. Oh, oh, yeah. Jesús, oh Jesús, alabamos juntos. Siempre has sido bueno, Dios. Siempre has sido bueno, Dios. ¿Qué sería yo sin ti?
sin tu amor, sin tu amor. Siempre has sido bueno, Dios, canté. Siempre has sido bueno, Dios. ¿Qué sería yo sin ti? Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor. Te damos gracias, Señor, en ese momento, por todo que hiciste por mí, por nosotros, por mandar tu Hijo único para nosotros, para pagar por nuestros pecados. Así que te alabamos en este momento, te damos gracias en este momento, para ti, Jesús, por todo que hiciste. Ayúdanos a recordar lo que hiciste, cómo vivimos en esta vida. Ayúdanos a recordarnos qué bueno es ti. Te doy gracias esta mañana. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Gracias por venir a nuestro servicio esta mañana. Ahora recibe la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté sobre todos ustedes, ahora y tiempo eterno. Amén. Que Dios te bendiga. Te veo el próximo domingo. Adiós. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia
En su presencia voy a estar, sin mancha de él vendré, justificado por la fe.